Hay una situación bastante rara. Resulta que misteriosamente el Ministerio del Interior retiró el decreto que había enviado a la Contraloría, que tenía relación con esto de poner a las Fuerzas Armadas en tres regiones, es decir, en el norte de nuestro país, para ayudar en labores supuestamente de prevención, de control, eh, en la macrozona norte. Esto tiene que ver también con el tema que habíamos hablado de las 7 condicionantes que le pusieron a los militares, a los efectivos, para poder usar su armamento. Esto tiene que ver también con la declaración que hizo la ministra del Interior. Recuerda el programa que subimos ayer, donde decía que los militares no iban a ir a dispararle a todo el mundo allá, que esa no era la labor, como que los militares no estuvieran calificados. Bueno, todo ese documento que involucraba la presencia de los militares en la zona norte de nuestro país tiene que pasar por, como todos ustedes saben, por Contraloría, un decreto que tiene que pasar por la Contraloría General de la República. Y ahora, cuando ese decreto estaba en la Contraloría, el Ministerio del Interior lo sacó. Dicen que por algunas razones puntuales, pero yo me pregunto realmente, ¿por qué sacaron el decreto de la Contraloría? Yo acá siempre veo doble intenciones en esta gente, porque los izquierdistas son muy mentirosos. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál habrá sido realmente la razón por la cual sacaron el decreto de la Contraloría General de la República? El documento, que busca apoyar el resguardo a las zonas fronterizas, contenía, dicen, errores de carácter geográfico. Bueno, ¿y qué asesores tienen en el Ministerio del Interior que un decreto presidencial que es enviado a la Contraloría tiene errores de carácter geográfico? Si no, a esta gente no le pagan a asesores para que los asesoren. ¿Cómo es posible que un decreto que es enviado a la Contraloría General de la República contenga errores de carácter geográfico? ¿Será eso o será otra cosa? ¿O retiraron el decreto para modificarle otra cosa, para meternos una cuchufleta a la ciudadanía nuevamente? ¿De qué se trata esto? ¿Cómo es posible? Ahora, pregunta, ¿quién es el responsable de este error? ¿Irá a haber alguna sanción? ¿Los diputados del Poder Legislativo irán a citar a alguien, algún asesor por lo menos del Ministerio del Interior, para que dé explicaciones en relación a qué pasó, por qué retiraron el decreto? Bueno, ya no lo sabemos, pero este es otro mamarracho, es otro chascarro más del Ministerio del Interior. Se supone que al Ministerio del Interior había llegado Carolina Toá, que era una política muy ducha, muy experimentada, y cometen este error que es de los mismos primerizos que están en este gobierno. Solo un día alcanzó a permanecer ingresado un decreto del Ministerio del Interior a la Contraloría General de la República, que buscaba establecer el despliegue de las Fuerzas Armadas en 3 regiones del norte del país: Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Es decir, Arica y Parinacota, Tarapacá, y la otra es Antofagasta, para el resguardo de las zonas fronterizas, pero con esas 7 condicionantes que le pusieron a los militares para usar su armamento. Eso lo recuerdan, ¿cierto? En un programa que hemos visto ya 2 programas de esa naturaleza. El decreto 78, que llegó a manos del Contralor el martes 21 de este mes, buscaba disponer de la medida por un plazo de 90 días contados desde la publicación del mismo en el Diario Oficial, para que las Fuerzas Armadas puedan contribuir en el control migratorio y en la detención de crímenes simples, delitos y faltas en las áreas que se indican. Eso es supuestamente lo que iba a hacer. Asimismo, establecía la designación de oficiales generales de las Fuerzas Armadas, quienes tendrán el mando de dichas fuerzas y de las de orden y seguridad pública en el área de las zonas fronterizas, y una serie de instrucciones, ¿no es así?,
para dichas tareas como control de identidad, control de identidad preventiva, detención en hipótesis, flagrancia, colaboración en control de ingresos. Eso ya lo hemos visto. No obstante, lo que aquí estamos analizando, el miércoles 22, es decir, ayer solamente, después de haber estado un día en Contraloría, la jefa de la División Jurídica de la Subsecretaría del Interior, Lupi, la señorita Lupi Aguirre, envió un oficio a la Contraloría diciéndole: señor Contralor, sabe que una vez más metimos las patas. Nos autoriza para retirar el documento, para hacerle las correcciones. Las razones para tomar esa decisión fueron consultadas. En la tarde le preguntaron a la ministra del Interior, a la experta: ¿qué pasó acá, ministra? ¿Por qué se produjo nuevamente este chascarro? ¿Por qué nuevamente una chambonada en este gobierno? Y en un punto de prensa, según sostuvo la autoridad, existieron cosas muy puntuales, muy acotadas, que motivaron la acción. ¿Cuáles fueron esas cosas muy puntuales? No sé. Pero recuerden que les dije el otro día, queridos amigos, que este gobierno está en una campaña de desinformación. ¿Qué pasó? ¿Qué retiraron del decreto? Yo no tengo idea y a este gobierno no le creo nada. En efecto, al revisar el decreto, dicen, se observan algunos errores geográficos en la disposición de las zonas donde operarían las Fuerzas Armadas, como en la página 4 del texto donde se describe las áreas de la región de Tarapacá. Sin embargo, se lee: de la comuna de Guara solo considera el territorio que se encuentra al este de la Ruta 5 Sur. Según señalaron los chambones del Ministerio del Interior, el decreto ya fue reingresado. Es decir, lo ingresaron el día martes, si no me equivoco. El día miércoles ya lo sacaron. Y ahora nuevamente lo ingresaron. Este es un circo, una comedia de lo absurdo. Acá las chambonadas se dan todos los días. Así que ya lo volvieron a reingresar esta mañana. Sin embargo, en la Contraloría aún se observa como retirado. Otros que andan bastante lentitos. Recién se dieron cuenta que retiraron el decreto. Y sin embargo, según dicen desde el Ministerio del Interior, ya lo volvieron a ingresar. O sea, acá, todo malo. Respecto a los tiempos asociados a este retiro, Toa sostuvo que, salvo que apareciera ahora una observación mayor, pero es difícil porque ya la Contraloría observó cuáles eran sus comentarios y eran cosas muy puntuales, muy acotadas. Entonces esto debería estar resuelto muy pronto. Vamos a ver, porque en una de esas la señorita Lupi nuevamente se da cuenta que metieron las patas y nuevamente llama al Contralor y le dice: Contralor, sabe que ahora nos faltó otra cosa. Es decir, esta cuestión ya es un cuento, un chiste. Este gobierno es un chascarro permanente. Y eso es lo que pasó nuevamente en el Ministerio del Interior. Yo en lo personal no tengo idea para qué habrán sacado el decreto. No me trago este cuento. ¿Qué sacaron? ¿Para qué lo sacaron? ¿Para omitir qué? ¿O para poner qué? No lo sabemos. Con este gobierno de mentirosos nunca se sabe. Bueno, amigos, like para seguir adelante, apoyen el canal, compartan y comenten. Nos estamos viendo.